Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Seguimos transmitiendo desde casa, seguimos trabajando como lo hacemos todos, respetando el aislamiento, somos salud en todas las políticas y más que nunca redoblamos nuestro compromiso con la salud en este momento tan crítico, tan sin precedentes en el mundo, que ha cambiado definitivamente nuestra vida en todo sentido, con impactos muy dolorosos como son las muertes, los contagios, los enfermos, los colapsos del sistema sanitario. En Argentina las cosas todavía se encuentran en un nivel muy por debajo de lo que sucede en otras partes del mundo. Ojalá no tengamos que llegar a situaciones como esas. Pero bueno, mientras tanto lo que nos sucede es que, como todos, hemos cambiado nuestra forma de vida y la cuarentena, el aislamiento y el quedarnos en casa es lo que signa nuestros días para la gran mayoría de las personas, desde los chicos hasta los adultos mayores. Hay un grupo de personas que sí salimos a trabajar porque tenemos determinadas tareas consideradas exceptuadas dentro de lo que es el marco de lo que se estableció. Pero la verdad que es que quedarse en casa es una gran tarea. Primero de responsabilidad civil y ciudadana en este momento. Después también una cuestión sanitaria, ¿no? Porque me cuido y te cuido y nos cuidamos mutuamente. Pero permanecer en casa tantas horas, tantos días, tantas semanas, y posiblemente seguiremos permaneciendo en casa y después tal vez la cuarentena se vaya extendiendo, pero vendrá el aislamiento, o sea, el distanciamiento de la otra persona durante muchos meses más. Eso es lo que parece que 2020 va a perfilar para todos nosotros. Todo eso tiene impactos muy fuertes sobre lo emocional, sobre lo psicológico, sobre lo anímico, sobre los vínculos entre las propias personas que habitamos una casa y también el resto, ¿no? Entonces hoy en Salud en todas las políticas queremos conversar un poquito acerca de esta situación tan puntual que en este momento nos estaría afectando. Por eso quiero saludar puntualmente a la licenciada Marina Borrás, que es psicoanalista, que es docente de la Cátedra de Psicopatología 2 de la UBA. Marina, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos en tu casa. Hola Milva, ¿cómo estás? Sí, todos Bien, recibimos vos. desde casa en este momento. Y sí, Bien, bien, nos comunicamos de trabajando. esta manera. La Bien. vida empezó a pasar casa, puertas adentro de casa, quiero decir, ¿no? Ujú, sí, así es. Todo el mundo exterior se confinó a los límites del hogar, ¿no? Sí, eso pasó, Ujú. eso está pasando. En realidad todavía no pasó, ¿no? Es cierto, no lo podemos todavía pensar ni evaluar demasiado, porque está sucediendo ahora como todo lo que significa el coronavirus y sus impactos, ¿no? Pero con lo que está sucediendo Ujú, ahora, María, ¿qué podemos empezar a sí. pensar? Porque de golpe nos encontramos con la vida modificada, con nuestros vínculos, nuestro tiempo, nuestra Mm, libertad, mm, todo está acotado a mm. lo que sucede en casa. Bien, a ver, lo que podemos pensar es que creo que igualmente, aunque todavía, o sea, esto está pasando, digamos, todavía no pasó y en general uno debe leer o teorizar los efectos de, de las circunstancias o situaciones una vez que esos efectos ocurrieron, lo cierto es que ya pasó un tiempo, ¿no? Y que lo que podemos sí por ahí ver es que no es lo mismo ahora, después de un mes de cuarentena, digamos, que lo que ocurría al inicio. O sea, esto que Ujú. te digo lo veo por ahí en los pacientes o, bueno, amigos o conocidos con los que uno puede mantener alguna conversación. Que al inicio fue como, digamos, muy choqueante, muy angustiante, muy de pérdida de referencias, ¿no? O sea, de repente todos recluidos, distancia, estos significantes aparte, ¿no? O sea, distancia social, aislamiento, que obviamente de acuerdo a las condiciones que uno disponga, o los recursos que disponga, y esto tanto económico como otra economía que nosotros también le llamamos en términos económicos del aparato psíquico, ¿no? O sea, y eso trae como distintas consecuencias de acuerdo a los recursos que uno disponga. Entonces, mucha gente por ahí ansiosa, angustiada, algunos con defensas maníacas, esta como necesidad de producir o hacer igual, ¿no? O sea, otros por ahí muy obsesivos, con esta cuestión como de el temor al contagio de cualquier cosa y un exceso de limpieza y esterilización de todo, ¿no? Con sueños muy, muy vívidos y recurrentes, que eso, dentro de todo, podríamos decir
que es un buen dato, ¿no? Porque, digamos, quiere decir que el aparato psíquico que resiste con el deseo, con los sueños, ¿no? O sea, está tramitando, ¿no? Está Y liberando por algún lado ahora temores, deseos. Ujú. está tramitando la angustia, ¿no? O sea, los sueños son eso, los sueños son eso para Freud, ¿no? O sea, Freud, digamos, es la realización del deseo, pero el deseo es investir, ¿no? O sea, bueno, ahora por ahí voy a decir algo en relación al deseo, pero digo, ahora por ahí ya pasó como ese primer momento, ¿no? Entonces se escuchan Bien. algunas otras Del cosas. impacto Primero que la inicial. gente, Yo, perdón Marina, yo claro, lo que siento es que sí, vos lo pondrás en palabras adecuadas y harás, digamos, la referencia mm, correcta. Yo siento que al principio todo nos parecía imposible cuando veíamos que en otro país mm, entraban en cuarentena a vivir de esa manera. mm, Nos parecía impensable. Era mm, como, ¿cómo que están en cuarentena? ¿Cómo que se cerró todo? ¿Cómo? Bien. Un día nos encontramos, como vos sí, bien decís, por primera vez en esa situación. Hubo un impacto mm, inicial que a todos nos choqueó muchísimo. mm, De alguna manera, ujú, no me gusta esta idea, pero siento que podemos ir acostumbrándonos, entre comillas, a lo que nos mm, vaya tocando, mm, adaptando de alguna mm, manera. Esto entiendo que no significa que no haya traumas, costos, malestares, que se exacerbe mm, aquello que tenemos con cada uno de nosotros, como vos decías, la ansiedad, la obsesión. Pero bueno, mientras tanto aquí mm, estamos, ¿no? mm. Sí, sí, me parece que bueno, nos adaptamos porque vivimos en comunidad y vivir en comunidad requiere digamos, la cultura requiere renunciar a ciertas cosas que son libertades individuales para precisamente poder vivir en comunidad. Hay un texto de Freud que se llama El malestar en la cultura, que precisamente también, bueno, también digamos cuáles son las desventajas de vivir en comunidad, pero bueno, es nada, es parte de esto. Pero Claro, precisamente yo te decía, hay algo que resiste, que es el deseo, ¿no? O sea, y que eso no necesariamente quiere decir que, bueno, que entonces tengamos que romper el código, que romper con lo que se nos está imponiendo, porque sabemos que es en beneficio de todos, ¿no? O sea, que sino que eso se satisface o se realiza en otros lugares, ¿no? O sea, como puede ser en los sueños. Y justamente a veces cuando uno habla de deseo, ¿no? O sea, si bien tiene un costado positivo, el deseo también tiene algo que se puede ver como negativo, ¿no? Precisamente, pero es lo que nos hace que no seamos máquinas, ¿no? O sea, que no acatemos todo, digamos, automáticamente, sin hacer alguna interpretación de eso, ¿sí? Eh, por ejemplo, una de las cosas que pasan hoy es que los chicos, digamos, bueno, los estudiantes universitarios tampoco, de hecho yo tengo que dar clases ahora por vía virtual y virtuales. Zoom. Los chicos, Ujú, exacto. Los chicos están en las casas, ¿no? Los niños, exacto, y siguen cursando, ¿sí? Y hay alguna resistencia a eso, ¿no? O sea, tal cual. y está bien que resista, porque digamos, no es lo mismo, ¿sí? Aprender digamos, no es lo mismo leer información, ¿sí? Y acopiar datos, que eso lo podría hacer una máquina, ¿no? Que cuando eso lo hace un ser hablante, porque un ser hablante es un ser de deseo y necesita que otro se lo dé. O sea, ahí es una de las formas de entender que el deseo es social, ¿no? O sea, que el deseo, digamos, que hay algo que se tiene que transmitir por un deseo no anónimo, ¿no? Y es estar encarnado. Y a veces los padres no pueden cumplir eso porque precisamente hay algo ahí que resiste a que eso sea el padre el que transmite, ¿no? Y Claro. entonces, digamos, ayer yo, nada, tomé una referencia por una situación personal que ocurrió, ¿no? De, por ejemplo, viste esto de que típico de las mujeres, sobre todo en una época, ¿no? Bueno, pero ahora hay un revival de eso porque como la gente está más en la casa, no sé si habrás escuchado, pero yo lo vengo escuchando de todos lados, está cocinando más, ¿no? O sea, de repente digamos, la gente descubrió, y aparte, bueno, porque también lo tiene que un poco hacer, ¿no? Hay muchos lugares cerrados y qué sé yo, y empezaron a resurgir las recetas. Y las recetas, viste, que componían todo un universo femenino, esto de pasarse la receta entre mujeres, ¿no? Ajá. Y viste que la receta, precisamente en ese pasarse, ahí se traman historias, ¿no? O sea,
porque no va solamente con poner, o sea, vos podés buscar en internet una receta donde te diga las cantidades exactas, el tiempo exacto de cocción, los condimentos, y sin embargo no te sale. Y por ahí, Sí, que esa receta, ¿sí? Te la pasa tu abuela, ¿no? O sea, y vos ves como sí, es distinto, digamos. O sea, pues seguro. por eso yo decía que a mí me pasa que nunca me sale una receta que yo busco en internet, que en cambio si me la pasa alguien sí. Y con eso empecé a escuchar un montón de testimonios, o sea, yo dije esto, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con eso? ¿No? O sea, tiene que ver ¿Es con el el deseo contacto que humano? ¿Es resiste. la transmisión? ¿Qué es el contacto humano? Marina, es la Sí, transmisión con contenido emocional. Es que con la conexión con alguien que nos cuenta cómo cocinar algo rico y nos lo está contando y nos está dando su sugerencia. A ver una cosa escrita y fría. es un poco eso y otro poco que nosotros como seres hablantes, digamos, no somos máquinas, eso que te decía, somos sujetos del deseo, y pasa por cómo se constituye un sujeto. Nosotros, o sea, si estamos vivos, si pudimos atravesar, digamos, lo que es el haber nacido y estar en comunidad y hablar y hacer cosas, es porque alguien nos acogió con deseo. No importa a quién, Ujú, pero tiene que haber sido alguien que lo haya hecho. Esto se ujú. corrobora, por ejemplo, en los casos que se llaman de hospitalismo. No sé si sabes, pero que digamos, los bebés, digamos, huérfanos que solamente son alimentados y cambiados, o sea, se les cubren sus necesidades básicas, se mueren. O sea, necesita que alguien les hable, ¿no? Que los acoja y singularmente para que una persona viva, ¿sí? O sea, va a ese Sí. sentido, ¿no? Una cuestión de vida o Es muerte. así de Entonces, nosotros determinante y de vital. Exacto. Sí, sí. exactamente, ¿no? Entonces hay algo en la búsqueda de mera información y recoger datos que es como si yo te dijera carente de vida, ¿no? O sea, es muy mortífero a veces. ¿Cómo se resiste a eso con deseo? Y el deseo a veces es incómodo, ¿no? Porque los padres a veces quisieran, bueno, que aprenda y punto, ¿no? O sea, ¿y cómo puede ser? Digamos, si tiene toda la información ahí, ¿no? O sea, entonces esto que decimos, bueno, ¿por qué sigue siendo necesario en pleno siglo XXI, con toda la tecnología que tenemos, que la gente siga yendo a las aulas? Bueno, por esto que te estoy diciendo, ¿no? O sea, no es simplemente una cuestión de, bueno, uy, no, estamos desactualizados, nos quedamos en el pasado, sino que no es lo mismo, ¿sí? Lo que se genera o lo que se puede aprender cuando alguien te lo transmite, porque algo del deseo pasa, que cuando lo lees solo en una computadora. Claramente. Marina, me quedan un par de minutos. ¿Dónde está el deseo puesto en este ¿Sí? momento? Cuando en el deseo que podemos sentir en nuestra esencia constitutiva, en este contexto tan distinto a lo que estábamos viviendo, ¿el deseo está puesto Mm, en lo inmediato, lo voy a hacer dentro de un rato o esta noche? ¿Está puesto en pensar que esto mm, pasará? ¿Esto es lo que voy a hacer mm. cuando pueda volver a tal cosa? Digamos, ¿dónde lo encauzamos? ¿Está puesto en disfrutar de una película o de, no sé, algo que suceda en lo Y más... me parece que cada cual lo pone donde puede. Creo que sí, que hay Mm, mucha cuestión del futuro, también hay mucho temor, ¿no? O sea, el futuro en esto, bueno, cuando volvamos a vernos y volvamos a ¿a abrazarnos, ¿no? dónde, Cuando podamos, cuándo y cómo, no? cuando, Sí. claro, y va a ser igual, hay mucho temor y mucha incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, bueno, vamos a volver a ir al cine y ¿cómo será? ¿Que nos pondrán butacas más separadas? Porque el tema es que todavía estamos en el periodo de incertidumbre, ¿no? De cómo va a ser Sí, nuestra vida a partir de esto. No lo sí. sabemos, ¿no? Entonces yo creo que algo que se juega ahí con respecto a, bueno, recuperar el mundo que teníamos y también en apostar a veces, ¿no? O sea, bueno, que el mundo sea mejor, ¿no? O sea, y esto, un poco de incertidumbre, pero sí, yo creo que, digamos, los deseos así como más inmediatos suelen ser un poco paliativos, ¿no? O sea, los deseos y las Bien. ganas, ¿no? Me parece que lo que yo te decía Bien. es que el lugar donde se juega realmente el deseo son en los sueños. O sea, Ok. ahí Soñemos digamos mientras que hay mucho tanto. material. Soñemos. Soñemos Exacto, mientras tanto. soñemos mientras Marina, podamos. gracias por conversar con nosotros. Nos ayudaste a reflexionar muy Por lindo favor, sobre gracias a ustedes. esto acá. Será hasta la próxima. Muchas Bueno. gracias.
Bueno, seguimos conversando acerca de este tiempo que nos toca y de lo que pasa desde lo psicológico, desde lo espiritual, desde los vínculos, estando en cuarentena con este distanciamiento social. Saludamos al licenciado Luciano Lutero, que es psicoanalista, filósofo, bueno, ha escrito varios libros, una última publicación, Galanes Inmaduros, ahora le vamos a preguntar de qué se trata. Luciano, ¿cómo estás? Gracias por conversar con nosotros. Un gusto, muchas gracias. Qué tiempo este que nos toca, ¿no? Veníamos reflexionando acerca de la cuarentena, del aislamiento social y de todo lo que impacta en nuestra vida emocional, personal, en el deseo, en las cosas que no podemos, en las cosas que soñamos. Y es muy difícil, lo decía Marina hace un ratito, hacer un análisis demasiado profundo de este tiempo porque está sucediendo, no lo podemos evaluar todavía, ¿no? Claramente, ¿no? Todavía estamos en pleno tránsito. Sí, vamos viendo movimientos, cambios, ¿no? Yo tengo la idea y lo vengo desarrollando en una serie de artículos de que el primer impacto de la cuarentena producir un momento de duelo, de recuperación de muchos duelos postergados, y por eso tomó ese matiz tan depresivo, por decirlo así, ¿no? De necesidad de ocupar el tiempo, de aprovecharlo, de sentir que de alguna manera había que instalarse en los hábitos nuevamente. Creo que ya pasado un mes de cuarentena me empieza a aparecer otro matiz, ¿no? Creo que se empieza a abrir otro tipo de experiencia, un poco más vital, más deseante, ¿no? Por eso fíjate que en este tiempo es que ya después de un mes se empieza a hablar de cómo se van a arreglar las parejas, la cuestión del sexo virtual, o sea, hay algo del erotismo que volvió a aparecer. En un primer momento estábamos muy apegados a la supervivencia, al miedo al virus, el miedo al contagio, y creo que hoy en día el temor ya no es tan directamente o no es solamente el virus, sino que también es todo el modo de vida que se armó en torno a la cuarentena, ¿no? Y es Claro, como ya encontrar... pasó un tiempo cómo- considerable que nos exactamente. dio lugar de alguna manera, más allá de aprender a prevenirnos y saber que lo vamos a tener que hacer durante mucho tiempo más, esas otras cosas que en un momento quedaron como congeladas, que no Totalmente. tenían prioridad, digamos, ¿no? Y que ahora, bueno, como vos planteás, se plantean cuestiones que tienen que ver desde los vínculos familiares hasta cuestiones de índole sexual, la soledad de las personas, las cosas que tenemos pendientes. Absolutamente, porque bueno, en este contexto y dado que esto se va a prolongar, vivir así durante un buen tiempo, ya no nos alcanza, por suerte, ya no nos alcanza con sobrevivir, sino que además también queremos empezar a realizarnos cotidianamente, ya no solamente queremos estar trapo, ¿no? Sino que queremos retomar rutinas laborales, queremos pensar vínculos, queremos encontrarnos con otros, siempre con cuidado, por supuesto, ¿no? Digamos, me parece que hay una perspectiva de cuidado que ya está instalada. Por eso yo soy optimista, no creo que leía ayer un artículo justamente que planteaba mucho temor respecto de que si la cuarentena progresiva empezaba a aflojarse o a flexibilizarse, que eso iba a implicar un descontrol. Yo creo que en términos generales la gente ya entendió ciertas pautas de cuidado. Me parece que de alguna manera progresivamente hay una adquisición de ciertos hábitos de salud que ya está instalada, ¿no? Entonces, por eso me parece que es momento de ir dejándole un lugar a otra cosa más que el miedo. Me parece que el desafío en este momento es cómo vivir con algo más que con miedo. Claro, y cómo vivir en este contexto, que entiendo que va a durar, pero que en algún momento va a terminar también, digamos, ¿no? Va a pasar en algún momento. ¿Habrán cambiado nuestras conductas? ¿Habrán cambiado nuestros parámetros de relación con el resto de la gente, de las personas? Yo creo que sí. Creo que el panorama futuro de esta cuarentena, independiente, bueno, hoy en día se está hablando de que es posible que para septiembre-octubre ya aparezca una primera tanda o primera prueba de una vacuna, pero que independientemente de eso, yo creo que eh, ¿no? Estar viendo escenarios donde puede ser que sea otro, si no es de esta forma será de otra, pero las vías de aislamiento son cada vez más, ¿no? Y eso sin duda refuerza, o al menos plantea un desafío pensarnos vincularmente, ¿no? Creo que modos de relacioníamos más o menos con solos empiezan a mostrar su risa.
y de alguna manera para cada quien, sea en el amor, en el trabajo o en lo que sea, ¿no? Digamos, como se desenvuelve cotidianamente, la necesidad de generar nuevos recursos más plásticos, más flexibles. A mí me sigue generando mucho ruido de alguna manera el tema del aislamiento, porque el aislamiento va a superar el tiempo de cuarentena. La cuarentena en sí tal vez pueda ir flexibilizándose a medida que se puedan incorporar ciertas actividades, siempre y cuando obviamente la curva de contagio sea plana y todo lo que indica el Ministerio de Salud. Pero me hace ruido pensar en que vamos a vivir un buen tiempo más manteniendo este aislamiento. La falta de contacto físico, de besos, de abrazos, de cercanía, manejarnos siempre a una distancia de 1,5 metros del resto de las personas, eso nos va a pasar un tiempo más. Sí, total, ¿no? Y por eso yo suelo decir que el desafío en este momento es que lo contrario de la presencia no sea la distancia, sino que se trata de hacer de la distancia una nueva forma de presencia. No pensar que la distancia ausenta al otro, sino que tenemos que encontrar de hacernos presentes o formas de presentificarnos que no sean la ausencia, ¿no? En ese sentido, creo que ya sean los recursos tecnológicos, también cuando sea posible volver a tener interacciones cotidianas, siempre con cuidado con Dios, ¿no? Me parece que la creatividad va por encima de lo que podamos perder, ¿no? Yo en este momento tengo un motivo optimista, quizás apuesto mucho a la creatividad de los vínculos. Venimos haciéndolo además también. Independientemente de la situación de pandemia, virus y cuarentena, ¿no? Si pensamos en cómo cambiaron los vínculos desde principios del siglo XX hoy en día, ¿no? Digamos, las interacciones en los últimos 100 años cambiaron permanentemente, ¿no? Los modos de relación, ¿no? Si vos pensás, nosotros veníamos, si uno compara lo que era una interacción social a del siglo XX, la distancia simbólica entre dos personas que se encontraban era enorme, ¿no? Digamos, quizás tengamos que volver a relacionarnos como se relacionaba la gente a principios del siglo XX, que se miraba de lejos y ya solamente la posibilidad de darse la mano era un abuso de confianza, ¿no? O sea, quiero decir, hay un punto ahí, ¿no? Donde eso que hoy en día interpretamos como una merma, como una pérdida, como una distancia, en otro momento quizás no lo era. Lo cual muestra que en realidad todo el tiempo la interacción se puede resignificar. Y ahí es donde se ponen a prueba nuestras capacidades creativas. Sí, lo que es importante es no quedarnos en perspectivas privativas y estar leyendo todo de la pérdida, porque eso sin duda va a ser un efecto de esta cuarentena, que es que nos deje en una posición melancólica de estar añorando, y eso, insisto, no tiene que ver con esa perspectiva de duelo que se instaló, de la que es importante empezar a salir. Yo en lo personal siempre digo y creo, por razones personales, que no hay nada más fuerte que el deseo. Tampoco es una revelación divina lo que estoy diciendo, pero es lo que nos mueve a las personas. Si ese deseo, si Sin el duda. deseo propio que tenemos sigue vivo, entiendo que tendrá que adaptarse a las circunstancias de la coyuntura que tengamos. Sigue siendo lo que nos mueve por sobre todo, ¿no? Completamente. En ese sentido, yo comparto tu punto de vista y también apuesto al deseo, apuesto al erotismo, y que es, antes que algo fijo, una reinvención permanente. Insisto en esto que te decía recién, de que quedarnos en una perspectiva nostálgica, melancólica, ¿no? Digamos, si uno repasa la historia, sobre todo de los últimos 100 años, los cambios fueron tan grandes que yo creo que, no, me parece que tenemos que tener un poco más de énfasis a la hora de pensar cómo vamos a ver la dignidad después de todo esto, porque en realidad lo más complejo de esta cuarentena es, o fue para mí, ¿no? Este punto donde nos pegamos mucho a la autoconservación, mucho a la supervivencia, ¿no? Ahora viene el momento de volver a vivir, como decía, no solamente de corroborar, o bueno, obviamente cuando uno está acosado por el temor a morir, es difícil mirar más allá. Y Me por parece supuesto. que viene después de eso, ¿no? Digamos, el momento o el desafío de recuperar la vida, ¿no? Que es recuperar Y el mientras deseo, tanto, ¿no? y recuperar el deseo. Mientras tanto, buscaremos, Luciano, las maneras de mantenernos de la mejor manera posible en esto que nos está tocando. Gracias por conversar con nosotros y ayudarnos a pensar. Ha sido un gran No, gusto. muchas gracias a vos, por favor. Gracias, hasta la próxima. Era Luciano Lutero que Hasta la conversó próxima. con nosotros también. Marina Esborrás, ambos psicoanalistas, filósofo, profesora Marina. Bueno,
tratamos desde Salud en todas las políticas y desde casa de llevarte algo más para reflexionar, para acompañarte en esta cuarentena, para ser muy responsables, pero también para descubrir esto, a pesar de todo, como un tiempo nuevo, un tiempo en el que tendremos que sacar belleza de este caos. Es una frase que me gusta utilizar y que obviamente no es mía, pero que me parece sumamente esclarecedora, ¿no? Sacar belleza de este caos es virtud. Así que será lo que haremos en este tiempo mientras esperamos que esto pase, porque también pasará. Nos encontramos la próxima semana. Somos Salud en todas las políticas. Muchas gracias. ANDAR, Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810 345 0184.